Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este canal y los videos. Y en esta oportunidad vamos nuevamente a un recuento con un perfil bastante conocido dentro de la política salvadoreña, pero no por buenas cosas. Arndt Richard Luers, de origen alemán, adoptó el alias de Paolo para ingresar al país con sus ideales de izquierda. El mismo Paolo ha revelado que salió de Alemania en 1981, en el momento en el que estalló oficialmente el conflicto civil en el país. Como parte de su decisión personal, una convicción política que él tenía de venir a apoyar al grupo guerrillero. En Berlín era periodista y un duro activista de izquierda. Trabajaba en el TAZ, un periódico alternativo que se comprometía con las causas sociales y los pueblos que, decían ellos, estaban en resistencia. Con su grupo cercano habían lanzado una campaña de solidaridad con El Salvador porque habían identificado que había una guerrilla en este país. Paolo reconoció que por medio del TAZ impulsaron colectas para comprar armas y traerlas a la guerrilla salvadoreña. Su base, su ideología era, con su grupo por supuesto, que como los gringos estaban dando soporte, ayudando al ejército, ellos entonces tenían que ayudar a la guerrilla. Por lo tanto, Luers no venía como turista, tampoco como periodista, que era lo que siempre se vendió de ahí en adelante, y peor aún de manera neutral. Llegaba puntualmente a reforzar la guerrilla, a ayudarles, aunque por supuesto traía una maleta llena de cámaras y equipo para documentar y venderse como periodista aquí en El Salvador. Buscó insertarse en las primeras zonas de Guazapa hasta lograr incorporarse al Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, comenzando con labores de comunicador, productor audiovisual y articulador de contactos internacionales, pero en síntesis se vino a integrar a la guerrilla, se volvió un guerrillero. Por este tipo de tareas y por su conocimiento que tenía en el mundo del periodismo, algunos contactos, no participó en combates o incursiones de campo. Al contrario, Luers fue clave en la creación del sistema Radio Venceremos, bastante famosa, una unidad audiovisual dentro de esta radio rebelde encargada de producir documentales, películas y material audiovisual, propaganda guerrillera y contenido con impacto internacional para denunciar al Estado salvadoreño y obviamente promover la causa del FMLN como guerrilla. Este sistema amplió la difusión más allá de la radio clandestina, generando contenido para audiencias de Europa y de Estados Unidos para 1987. Produjo el documental Doble Cara, que exploró las realidades de los campesinos, sindicalistas, combatientes, incluidos los desafíos logísticos para cubrir la guerra desde dentro como él lo estaba haciendo. Pero él no era simplemente un periodista que cubría medios, no, él era un guerrillero que venía con esa causa para ayudarle a los rebeldes subversivos en sus objetivos. También fue asignado desde la comandancia del FMLN a organizar una conferencia de prensa estratégica en San Salvador, convocando corresponsales internacionales y locales de forma discreta para dar visibilidad a la ofensiva del frente sin alentar al gobierno ni masificar la cobertura. Para finales del 89, mientras la guerrilla lanzaba esa ofensiva en San Salvador, Luers hacía trabajo de comunicación, estaba en Nueva York promoviendo Doble Cara y preparando el surgimiento de una empresa audiovisual en El Salvador posguerra. Todo esto vinculado al ERP, para seguir influenciando la comunicación pública, esto en favor de la guerrilla, obviamente. Aunque poco se le menciona con el FMLN guerrillero, pero fue un peón de mucha importancia en las comunicaciones y propaganda del FMLN durante el conflicto civil. Pero cuando concluye la guerra, con la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992, Paolo Luers decidió permanecer en El Salvador, pero renunció a su militancia guerrillera para intentar volver a su rol de periodista independiente y analista político. Se integró como columnista y colaborador frecuente en el Diario de Hoy, adoptando una postura bastante crítica en temas de democracia, justicia, transparencia y derechos civiles. Curiosamente, con el paso de los años se fue acercando más al círculo del Partido Arena y la derecha en El Salvador. Es decir, dio un cambio bastante radical en sus ideales, en sus posturas, en todo, ¿no? Porque venía de ser guerrillero y posteriormente se vuelve a la derecha. Con esto dejó completamente todo lo que era el FMLN para él, tal vez porque dicho partido, Arena, era hegemónico, ostentaba el poder y el dinero en este país y tenía absolutamente todo el poder. Posiblemente por eso, pues mejor se decantó por esa línea y buscó cobijarse bajo esa sombra. Ya en estos años se casó con la salvadoreña Daniela Heredia y juntos fundaron el restaurante Bar La Ventana, que
que combinaba gastronomía local con ambiente cultural, siendo un punto de encuentro entre excompañeros y nuevos sectores de la sociedad, invitando a muchos políticos para grabar entrevistas y posiblemente para muchos otros negocios que pues tenían que ver con ese mismo círculo político. Sorpresivamente, a pesar de su pasado guerrillero, logró con el paso de los años inmiscuirse al interior del Partido Arena, pero su figura generó fuertes tensiones y acusaciones encontradas. Mientras algunos dirigentes lo consideraban influyente, articulista, cercano a ciertos sectores de derecha empresarial, otros lo calificaron abiertamente como un manipulador y un factor tóxico para procesos internos dentro del partido. Paolo pues se vendía como un asesor, como un estratega, porque estaba ya metido en los medios, principalmente en el Diario de Hoy. En el año 2016, incluso el exdiputado en ese momento Ricardo Velázquez Parker lo tildó de loco y lo acusó de manchar procesos al interior del partido, es decir, ya tenía influencia y se decantaba apoyando a alguna figura por encima de otros. Sugirió que él se entrometía porque tenía intereses particulares para ayudar y colaborar con figuras al interior del partido, que eso no era por supuesto nada democrático. Pero con su contacto con altos perfiles del Partido Arena se encarrilaría a algo todavía más oscuro y por lo que es mal recordado en El Salvador, las pandillas. Paolo se descubrió que en este contexto, como una suerte de operador de élite dentro del partido, moviéndose entre ser periodista y la política con una agenda muy propia, fungió como enlace, como conexión entre el partido y estos grupos criminales. Y él comenzó a desarrollar este otro camino durante la tregua, que como saben fue un pacto entre el Estado y las pandillas MS-13 y el 18, impulsado durante el gobierno de Mauricio Funes con el objetivo de reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios y condiciones especiales a los líderes de las pandillas. Pero en medio de todo esto, Paolo Luers también fue clave, principalmente como enlace después de la tregua, porque él fue uno de los contactos con el Partido Arena. En su rol principal como periodista, Paolo Luers se adentró en la compleja realidad de la violencia en El Salvador, algo que él había visto crecer porque estaba desde hacía bastante tiempo en el país, e intentó comprender la dinámica que mantenía ese nuevo conflicto entre las pandillas y el Estado. Con esta excusa, pidió acceso a los centros penitenciarios y con su carnet de periodista, y logró ingresar a lugares claves como Ciudad Barrio, que es Saltepeque y Cojutepeque. Todo esto para crear alianzas y hacer entrevistas directas a los cabecillas de las principales pandillas, tanto MS como las del Barrio 18. Así comenzó a ganarse la confianza de los pandilleros y a demostrarles lealtad. Y en teoría, con su trabajo buscaba verificar la existencia de la negociación clandestina entre las pandillas y el gobierno, información que no era pública en ese momento. Luers reunió testimonios que daban evidencia de un acuerdo no oficial para la reducción de los homicidios. Esto obviamente con beneficios carcelarios para los reclusos, los líderes de las maras y compromisos con el cese de la violencia en las calles. Su acceso a estas fuentes y posterior con sus publicaciones comenzó a hacerse mucho más conocida la tregua para vendérsela a la población. Todo esto para que fuese digerida ante la opinión pública nacional e internacional. Todo esto claramente se pintaba como algo más o menos positivo desde esa perspectiva que ellos vendían. Pero ya muy alejado del periodismo, Paolo Luers desempeñó un papel crucial en la consolidación financiera y social de la tregua, comprendiendo que la sostenibilidad del acuerdo dependía no solo de la voluntad política y de los mareros, sino también del respaldo económico y social. Luers impulsó la creación de una comisión humanitaria. Esta instancia tuvo como objeto contactar a empresarios prominentes, buscó entre los contactos también de Arena, en grandes empresas con perfiles como Javier Simán y otros actores influyentes en la economía salvadoreña para obtener fondos y apoyo destinados a programas de reinserción social, prevención de la violencia y asistencia a las comunidades afectadas. Luers fungió como un puente entre estos sectores privados y el equipo de mediación, gestionaba recursos y facilitaba la canalización de inversiones hacia proyectos sociales vinculados con la tregua, es decir, a sectores directamente dominados por las pandillas. Pero el tiempo demostró que Paolo Luers fue más allá del periodismo. Se había incrustado como un factor importante dentro de la tregua, no como un reportero, como un investigador, sino como un mediador. Asumió un rol activo dentro del proceso de la tregua, invitado obviamente por las figuras claves como Raúl Mijango y Fabio Colindres. Ambos eran los mediadores principales del pacto. Luers evidentemente abandonó su trabajo periodístico para endosar un fuerte apoyo a la tregua.
se convirtió en lo que ellos mismos llamaban un facilitador de diálogo entre las pandillas rivales y los actores estatales. Luers promovió la implementación de zonas de paz en las comunidades, escuelas y transporte público, buscando reducir la afectación de la violencia en los sectores vulnerables. Con todo esto, Paolo Luers se volvió un hombre de extrema confianza con las pandillas porque participó en muchas reuniones claves, confidenciales y de coordinación con equipos de mediación para diseñar todas estrategias de comunicación y supervisión del cumplimiento de la tregua de todos los involucrados. Paolo, al ser defensor de la tregua, tenía el respaldo de los líderes pandilleros. Incluso durante la tregua saltaron supuestas amenazas contra su vida, pero de inmediato salieron los máximos líderes, el viejo Lin del barrio 18 y el Diablito de Hollywood de la MS, y desmintieron categóricamente que las maras pudieran hacerle algún daño a Paolo Luers. Por el contrario, lo cuidaban, lo respaldaban y era un hombre de suma confianza a esos niveles con las pandillas. Como vocero de la pandilla de Sitio, en nombre de la misma, queremos refutar y repudiar el comunicado emitido a través de las redes sociales en contra de Paolo Luers. Lo mismo, como representante de la MS, decir que ese comunicado es completamente falso, no lo hemos dirigido. Las pandillas son quizás enemigos ocultos o declarados de este proceso que quieren dañar este proceso. Un video de esta naturaleza no era para cualquier persona. Paolo Luers en ese momento queda retratado lo que representaba para las maras. Ese video es muy relevante porque refleja la posición clara de los líderes, de los máximos líderes, perfil que tenía Paolo Luers ya para ese momento. La aclaración pública de estos líderes puede interpretarse como una defensa directa hacia Luers, y lo más impactante es que dicho video fue grabado al interior de una cárcel, donde Paolo se reunía con estos pandilleros. Pero con el quiebre de la tregua, Paolo se mantuvo como periodista y se distanció de todas las acusaciones que crecían mucho en contra de los mediadores. El asunto se complicó en las primeras investigaciones en contra de Raúl Mijango, que fue el primero en ser investigado. Pero de los vínculos con las pandillas aparecieron también otras investigaciones, por ejemplo la Operación Cuscatlán, un caso judicial de alto perfil sobre la relación entre los partidos políticos y las pandillas. Uno de los líderes pandilleros, que se volvió testigo criteriado, adoptó el alias de Noé. Este declaró en la corte que existió una red de financiamiento ilegal que involucraba al Partido Arena y sus intermediarios para comprar votos y el apoyo de los pandilleros en las elecciones legislativas y presidenciales del 2014, donde participaba Norman Quijano en contra de Salvador Sánchez Serén. En este mismo caso fue en el que se vinculó a Salvador Ruano y Ernesto Mason, donde aparecieron fotos, audios, videos de dichas negociaciones y la entrega del dinero para comprar el favor de las pandillas. Según el testigo, Luers actuó como intermediario directo para la entrega de fondos a las pandillas, representando los intereses de Arena. El testigo afirmó que Luers, en una de muchas reuniones, entregó $100,000 en efectivo a los pandilleros que llevaba en un maletín, y se iba a destinar 50,000 para la MS-13, 25 para la 18 Revolucionario y 25 para la 18 Sureños. El dinero era para garantizar el apoyo electoral de las pandillas hacia el Partido Arena en la segunda vuelta presidencial del 2014. Y eso se notó claramente porque Norman Quijano subió muchísimos votos en la segunda vuelta. Además, el testigo declaró que estos fondos no fueron entregados íntegramente a los pandilleros, ya que Paolo Luers y Mijango se habían quedado con una parte de ese dinero, no dijeron cuánto, pero según ellos, por la extrema confianza que tenían con los líderes pandilleros, prácticamente eran lo mismo, les habían dicho que ellos tenían también que comer, es decir, les quitaron parte del dinero o rentearon a los mareros. Pero de alguna manera pues algo les terminaron arrebatando en esa de varias entregas de dinero que se hicieron en efectivo. Dichos pagos y negociaciones no habrían sido actos públicos, sino coordinados discretamente, realizados en sitios controlados por las maras y en espacios cerrados. El testigo describió las reuniones en las que participaban otros actores políticos y pandilleros de alto rango. Luers posiblemente aprovechó sus contactos al interior de Arena y los conectó con las maras, luego de haber construido también la confianza con estos delincuentes. Cuando toda esta información salió a la luz, Luers negó rotundamente todo, diciendo que eran mentiras. De esta manera se veía involucrado en dos casos muy comprometedores, a raíz obviamente del vínculo con las maras.
Posteriormente, la llevada de la tregua a juicio también se asomó a la puerta. El tema se alimentó con nuevas investigaciones, filtraciones, cambios políticos y la presión nacional e internacional por hacer rendir cuentas a quienes habían facilitado este proceso, ya que la tregua derivó en mucho más poder para las pandillas y no en una verdadera paz. Una vez abiertos los procesos penales, Paolo Luers fue uno de los acusados en la fiscalía por participar en las negociaciones ilícitas con las maras, por figurar como uno de los contactos importantes para Arena. En la audiencia inicial, para el 2020, le impusieron medidas sustitutivas, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente al juzgado para afirmar y asegurar que estaba en el país, además de una fianza de $5.000. Algo curioso porque para delitos tan graves, técnicamente permanecía en libertad. Pero el caso continuó hasta diciembre del 2024. Durante la audiencia preliminar se libraron orden de captura y difusión roja internacional en su contra, debido a que no asistió a la cita de los juzgados. Fue declarado reo ausente. Al paso de varios meses y el juicio bastante estancado por burocracia o por conveniencia para los imputados, porque no era solo Paolo, sino que había muchos otros políticos. En ese momento, Luers anunció públicamente que había abandonado El Salvador, renunciando a presentarse a las audiencias y ya no enfrentar la justicia. Dijo que el proceso era un juicio político y mediático y que él no tenía garantías judiciales. Y él mismo, a través de las redes sociales, declaró que regresaba hacia Alemania. Así cerraba su paso como contacto de las pandillas en total impunidad y nunca estuvo ni un solo día preso. La gente obviamente se indignó muchísimo por esta situación porque obviamente se dejaba claro que el sistema había sido muy permisivo, muy blando y hasta le había permitido escapar. Porque de habérsele decretado la detención al inicio de los juicios no hubiese tenido esa ventaja. Pero como quedó en libertad bajo fianza, obviamente tuvo todo el tiempo disponible para diseñar su huida. Y así Paolo Luers llegó a El Salvador con ideales revolucionarios, con una cámara en mano, listo para retratar la lucha del pueblo contra la oligarquía. Pero con el paso de los años, aquel guerrillero duro, de pluma afilada, terminó abrazando a quienes una vez combatió, representados en el partido Arena. Se volvió un aliado entusiasta de este partido y no solo eso, se le vio oficiando de emisario, articulador y hasta confidente de los pandilleros, amigo íntimo de ellos. Un exguerrillero devenido en lobista de Arena y, por si fuera poco, defensor apasionado de la tregua y de los líderes pandilleros, mano derecha de este círculo de delincuentes. Lo más sorprendente es que entre tanta investigación y señalamientos nunca pisó una celda y acabó como interlocutor privilegiado de las pandillas, técnicamente como pandillero, amigo íntimo del Diablito y del Viejo Lin. Y lo más triste es que todos sus años vivió en total impunidad y libertad, como si nada se marchó del país. Pero bueno, saque sus conclusiones. ¿Cuál es su opinión al respecto de este perfil, que es una cuestión muy triste y dañina, por supuesto, para lo que ha representado esta persona en el país? Muchísimas gracias por llegar hasta el final y apoyar estos videos. Se le aprecia mucho, cuídense y nos vemos. Hasta la próxima.